Ya, bien chiquillos, vamos a hacer esta última clase de esta primera parte, donde vamos a ver un poco la ejecución, pero en términos prácticos del día a día. Y también vamos a hablar de la evaluación, de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la evaluación, de los indicadores de resultados. Y finalmente vamos a terminar con un resumen de todas las etapas de, ¿no es cierto?, el proceso de atención de enfermería para que ustedes lo vayan internalizando y con algunos ejemplos. Vamos a partir hablando entonces de la ejecución y nos vamos a poner en el supuesto, ¿no es cierto?, de que estamos en una jornada de trabajo, puede ser un turno, ¿ya?, y donde estamos entregando o recibiendo turnos. Entonces vamos a decir que la ejecución es la forma, ¿no es cierto?, de llevar a cabo en la práctica lo que nosotros ya planificamos en la etapa de diagnóstico, ¿no es cierto?, y planificación, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer, digamos que, concretar esas acciones que nosotros ya pensamos. Esta etapa también nos permite una planificación, ¿no es cierto? Nos permite tener algunos pasos concretos, ¿no es cierto?, que para ordenar el trabajo diario, ¿ya? Si usted recibe turno, va a saber inmediatamente con la práctica cómo va a priorizar las acciones, cómo va a gestionar su tiempo para que le alcancen las horas de turno y cómo va a gestionar esos recursos. En la planificación también les da la respuesta a algunas preguntas como el cómo y cuándo es apropiado delegar los cuidados. Ya hablamos en la clase anterior en relación a la delegación de los cuidados y dijimos, y les recuerdo que solo se delega a personas, ¿no es cierto?, o colegas que tengan la misma preparación. Lo que hacemos para otras instancias es acciones, delegamos acciones, no delegamos la responsabilidad, ¿ya? Es importante también mantener en forma permanente el control o, digamos, ir viendo los resultados que van teniendo nuestras intervenciones, cosa de que podamos hacer cambios en la medida en que no vayan saliendo como uno lo planificó, ¿ya? Y para eso vamos a estar permanentemente valorando. ¿Cómo ponemos en marcha el plan? Y esto haciendo el supuesto que ustedes están en una entrega de turno, van a prepararse al comienzo de la jornada, ¿no es cierto? O al final de la jornada, dependiendo del lado desde el que se lo mire. Pero si ustedes son los enfermeros que están entregando turno, tienen que hacer un resumen de todo lo que hicieron, lo más importante, lo que les queda pendiente, para poder informar a la colega cuando esté recibiendo ese turno y que haya una continuidad en los cuidados, ¿ya? Eso les va a permitir a ustedes que están recibiendo turno, cuando son enfermeros que llegan a turno, establecer cuáles van a ser las prioridades diarias, qué es lo más urgente, qué es lo más necesario, qué es lo que está pendiente hace mucho rato, qué es lo que hay que hacer primero y qué es lo que hay que hacer después. Y para eso ustedes tienen la instancia de valorar y revalorar. La primera valoración del día, generalmente uno la hace cuando pasa visita en la mañana y hace su visita de enfermería. Ya hace una valoración general del paciente para saber cómo pasó la noche, si tuvo alguna molestia o alguna cosa en particular, y vamos a revalorar algún aspecto que haya quedado encargado. Por ejemplo, si es un paciente que fue operado de una apendicitis y el paciente no había orinado, estoy inventando, vamos a revalorar qué fue lo último que dijo la colega. La colega, por ejemplo, escribió que a las 7 de la mañana el paciente no había orinado todavía. Entonces, nuestra visita a enfermería, lo primero que vamos a revalorar va a ser, ¿no es cierto?, si ese paciente logró orinar en forma espontánea o no entre el lapso de las 7 de la mañana y la hora que estoy pasando yo, que generalmente va a ser entre las 8 y las 9 de la mañana. Nos va a permitir también realizar las intervenciones que propusimos en nuestro plan de intervención y en el caso de que estas no vayan de acuerdo a lo planeado, nos va a permitir introducir algunos cambios necesarios o definitivamente cambiar nuestro plan. Y también
la ejecución o la puesta en marcha del plan nos requiere que hagamos anotaciones o registros, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros hayamos hecho durante el día, y las características del registro ya las conversamos, dijimos que tienen que ser en el momento en que se daba la atención, porque la memoria es frágil, y de la manera más precisa y correcta posible, ¿ya? Hay que prepararse para dar y recibir un informe, y aquí lo que hay que evitar es la información, o sea, lo que hay que evitar es la improvisación. Uno tiene que saber muy bien lo que va a informar y por qué lo va a informar, ¿ya? Hay que hablar del informe a los pacientes, hay que leer, ¿no es cierto?, si es que es necesario fisiología, fisiopatología, farmacología, cuidados de enfermería, lo que sea necesario, ¿no es cierto?, para poder informar por qué se le hizo lo que se le hizo al paciente, en qué etapa de su patología va, se va recuperando o no se va recuperando, tiene signos o no tiene signos de complicaciones, etcétera, etcétera. Para recibir el informe, ¿no es cierto?, uno que viene llegando a turno, ¿ya? Es importante tomar en cuenta que la persona que está saliendo está cansada y probablemente se le van a escapar algunas cosas o los detalles, ¿ya? Y también la ansiedad, ¿no es cierto?, de la persona un poco que llega al turno y que ya, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Y como que cuando uno ve que tiene muchas cosas que hacer en el día, uno como que se va apurando y apura también a la colega que se está yendo. Y eso al final interrumpe la buena entrega de la información. Por eso mismo es importante que haya un registro y generalmente la mejor entrega de turno es la que se hace por escrito, ¿ya? Y así se firma, ¿no es cierto?, lo que se entregó, la que sale y lo que recibe, la que entra. Evitamos con eso los malos entendidos, las brechas de información, etcétera, etcétera. Dentro de las prioridades diarias, lo que usted va a hacer primero, como yo le comentaba, era la ronda inicial o la visita de enfermería. Con eso detecta los problemas tempranamente y se hace también en presencia del turno saliente, cosa de que no tengamos el problema de que, mira, me dejaron esta vía vencida, o mira, no cambiaron este suero, o mira, esta vía está tapada, o mira, no sé qué. Entonces, cuando usted va entregando turno, es importante que vaya en conjunto con el turno saliente, ¿ya? Y vaya revisando a su paciente las cosas más importantes, la vía venosa, la sonda nasogástrica si es que tiene, el oxígeno que esté en bien puesto, ¿no es cierto? Si tiene drenaje, si tiene sonda, todo lo que sea instrumentalización, sería bueno que usted lo revisara en presencia de la gente que está saliendo para evitar así los malos entendidos. Lo que se hace de alguna forma es verificar la información crítica, ¿no es cierto?, que los sueros estén goteando a lo que deben, a lo que están indicados, o las bombas infusoras indiquen correctamente la velocidad de infusión, que los apósitos estén secos, que no estén manchados, etcétera, etcétera. Y eso también permite aclarar, ¿no es cierto?, alguna información. A lo mejor hay un apósito que efectivamente está manchado, pero el médico o el cirujano de turno dijo que él iba a pasar, no sé, pues, a las 11 de la mañana a verlo, así que no lo destaparan, que lo dejaran tal cual, y esa es la razón por qué el apósito está manchado, ¿ya? Hay que identificar entonces los problemas más urgentes, ¿no es cierto? Si hay fallas o problemas con las oxigenoterapias, que por ejemplo los humidificadores estén secos o no se hayan cambiado, los sueros que estén bien rotulados, que estén bien puestos y que sean los sueros que corresponden. Y generalmente uno cuando parte también es bueno tener una ayuda a memoria y hacer una lista con los principales problemas que tienen los pacientes. Hay que establecer también, ¿no es cierto?, determinar, como dice acá, las intervenciones que se deben hacer para prevenir, resolver o manejar los problemas detectados. Si usted vio que tenemos un paciente con alto riesgo de caídas, ¿ya?, que usted lo valoró en su visita de enfermería, le hizo la escala de riesgo de caídas, y usted va a tomar tempranamente las medidas para que en su turno ese paciente no se caiga. Eso le permite decidir lo que puede hacer el enfermo o la familia por sí mismos, ¿ya? Y por eso no hay que tenerle miedo a los familiares y hay que acercarse, hablar con ellos, hablar con las personas que están hospitalizadas, ver hasta qué punto pueden colaborar o no.
Y ahí uno tendrá que ver si es que se pueden delegar algunas acciones y lo que se debe hacer en forma personal. Hacer una hoja personal de trabajo detallada para anotar lo que hace durante el día, que eso es súper importante para que no se le olvide nada, si va a tomar exámenes, si tiene que gestionar una orden de rayos, si tiene que mandar un paciente a diálisis, todas esas cositas uno se las va anotando en una ayuda a memoria. Vamos a hablar un poquito ahora en relación a lo que es valorar y revalorar, y siempre hay que estar vigilando a nuestros pacientes. ¿Ya? Uno con el tiempo y con, digamos, el desarrollo de la experiencia, uno desarrolla lo que se llama el ojo clínico. Uno puede entrar a una habitación que tenga 10 pacientes y uno automáticamente mira al primero que detecta, ¿no es cierto?, con algún grado de gravedad, por decirlo de alguna manera, o complicación, o que se esté complicando. O uno dice, este paciente está haciendo algo raro, lo voy a echar una mirada en un rato más porque hay algo que no me está convenciendo. ¿Ya? Todas esas cosas se aprenden con el tiempo y tiene que ver con lo que se llama, lo que ustedes deben haber escuchado llamar el ojo clínico, ¿ya? Pero para poder vigilar en forma permanente, uno tiene que estar dando vuelta con los pacientes. Aquí no nos sirven los enfermeros que pasaron su visita en la mañana y solo salen a administrar medicamentos, se devuelven y el resto del día están en la estación, en la residencia, ¿no es cierto?, conversando o tomando café o qué sé yo. Les aseguro que cuando uno trabaja con sistemas de alta exigencia y de alta demanda, ¿no es cierto?, y que además a uno le exigen un cierto grado de calidad importante y seguridad en lo que uno hace, uno no tiene tiempo para ir a sentarse a la residencia a tomar café, ¿ya? Y lo que siempre hay que tener presente es que una persona que está hospitalizada, en un segundo puede cambiar todo. O sea, eh, si está respirando bien en un minuto, al minuto siguiente, supongamos que llegó la hora de almuerzo, se atoró y resulta que ya no está respirando de buena manera y eso va a ser un problema que hay que estar atento y resolver. Por lo tanto, uno no tiene que nunca dejarse estar ni confiar de que no va a pasar nada, que el turno está tranquilo. No digan eso tampoco porque cuando uno lo dice es como que uno llama a la mala suerte. Y bueno, cuando ustedes hagan clínica, ¿no es cierto?, van a aprender varios mitos o costumbres que tienen las enfermeras más antiguas, como poner un vasito de agua encima del refrigerador o de alguna parte en alto, ¿no es cierto?, para que no pase nada en el turno o rezar el rosario, no sé, hay un montón de cosas que hacen las enfermeras en general y que de alguna forma también los hace a ustedes asegurarse un poquito más en términos más emocionales. No, la verdad es que no, yo no sé si servirá o no, pero a uno por lo último la deja un poco más tranquila. Hay que realizar las intervenciones e introducir los cambios necesarios cuando sea necesario. O sea, en el momento en que nosotros detectamos, ¿no es cierto?, como yo les decía el ejemplo, de ese paciente que se atoró en el almuerzo por X cosa, o que se equivocaron de almuerzo y era diabético y le dieron un almuerzo para un almuerzo normal, lo importante siempre es estar preparados para poder entregar cuidados de enfermería que sean seguros, ¿ya? Seguros, sabiendo lo que se hace, como dice acá, saber qué hacer, por qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Por ejemplo, ¿qué hace usted con ese paciente que se equivocaron y le dejaron almuerzo normal y el paciente es diabético? Cuando debería haber sido un almuerzo, ¿no es cierto?, bajo en hidratos de carbono, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Por qué es importante decirle a ese caballero o a esa señora, sabe qué? No se coma el almuerzo porque le va a subir el azúcar. Ya, ¿y qué pasa si ya se lo comió? Y usted ya detectó tarde, ¿no es cierto? O le avisaron tarde que había habido una equivocación y el paciente, por supuesto, feliz y contento, se lo comió porque está acostumbrado seguramente en su casa a comer eso y no a comer un régimen bajo en hidratos de carbono. Por lo tanto, siempre hay que estar preparado para la contingencia. Y si no se sabe qué hacer, siempre va a haber alguien al lado suyo con más experiencia al que le puede preguntar.
¿ya? No se queden con, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pregunten, chiquillos. Yo creo que no hay pecado más grande que decir, que no decir que uno no sabe, o no decir que uno no sabe qué decisión tomar, ¿ya? No pedir ayuda también es un problema importante de los enfermeros que están partiendo. No hay que sentirse avergonzados, no hay que tener miedo, nadie se los va a comer a lo más les van a decir, pero ¿cómo no sabes esto? ¿Qué sé yo? Y no va a pasar más allá de eso. Pero por lo menos el paciente, que va a ser nuestro receptor final de cuidado, va a tener una buena atención y de manera segura, ¿ya? Hay que prepararse, ¿no es cierto? Revisar el plan de atención, el que nosotros mismos vamos a planificar, entender las indicaciones médicas y por qué se están haciendo esas indicaciones médicas y verificar, ¿no es cierto?, si sabemos hacer todo lo que dice nuestro plan. Por ejemplo, viene el médico y me indica un aspirado nasofaringeo por IFI. Yo les aseguro que muchos de ustedes ni saben lo que es un IFI, pero es un aspirado nasal que se hacía antiguamente, bastante traumático, con una bomba de aspiración, y había que tomarlo con un tubo estéril, y había toda una ceremonia, ¿no es cierto?, para prepararse para el famoso IFI. Y uno no podía tomarlo sola, tenía que hacerlo con un ayudante. Yo recuerdo en pediatría, era la hora del IFI. Había una hora particular donde se tomaban los IFI. Los IFI es un examen de aspirado nasofaringeo que se utiliza para detectar los típicos virus respiratorios que son de los niños, ¿ya? Que ahora se hace con un pequeño hisopado, ¿no es cierto?, nasal, y es mucho menos traumático y es mucho más fácil y todo lo demás. Pero supongamos que a usted le tocó en un hospital donde todavía se toman IFI y le dicen, ¿sabe qué? Tiene que tomarme un IFI a las 10 de la mañana. Y usted dice, chuta, ¿cómo hago esto? Entonces ahí usted se tiene que preguntar, ¿tiene las competencias necesarias para tomar ese IFI? Si no las tiene, debiera existir un protocolo que a usted le diga el paso a paso, ¿no es cierto?, para tomar ese IFI. Y lo más importante siempre es valorar la situación actual de ese paciente. A lo mejor ese paciente le indicaron el IFI porque venía, por decirlo de manera muy coloquial, con los mocos colgando, ¿no es cierto? Que eso es lo típico que a los niños que vienen así con digamos, la mucosidad que les sale abundante de la nariz, les indicaban el famoso IFI. Pero, ¿y si ahora resulta que está sin mucosidad abundante, será necesario tomar ese IFI? Por lo tanto, hay que valorar esa situación actual, si hay cambios, sí, y ver si se mantiene el plan. A lo mejor llegó en una instancia porque venía llorando mucho y tenía muchos moquitos, la mamá no le había hecho un buen aseo nasal, ¿no es cierto? Y venía con su mucosidad bastante abundante. Pero ahora que ya está con un buen aseo nasal, que ya está tranquilo, se ve que el problema no es de rinorrea, como se dice, sino que es una diarrea. Por lo tanto, habrá que tomar a lo mejor otro tipo de examen y va a cambiar el plan que se está planteando para ese niño, ¿ya? Hay que imaginar posibles resultados y eso nos permite a nosotros ponernos, como digo yo, en todos los escenarios posibles y para así determinar cuáles son los posibles riesgos que yo voy a enfrentarme con eso. Supongamos que seguimos con el plan del famoso IFI. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que el niño se ahogue, ¿no es cierto? Si uno no es hábil en la entrada y sacada de la sonda, porque era una sonda larga, ¿no es cierto?, que se introducía por la nariz más o menos hasta la zona nasofaringea, o sea, hasta como por este lado, ¿ya? Era una sonda bastante larga y que además se tenía que usar un suero, una segunda sonda, era todo un tema. Y generalmente los niños se ahogaban mucho y podían llegar a hacer una apnea paroxística, digamos, por estimulación de la zona de nasofaringea, ¿ya? Ahora, si yo sé que eso puede pasar, yo ya estoy pensando en cómo reducir ese riesgo, ¿ya? Y eso tienen que hacerlo en cada acción de enfermería que usted realice. Si va a tomar un hemoglucotest, si va a administrar un medicamento, si va a hacer un examen físico, si va hasta incluso a llevar al paciente, ¿no es cierto?, al baño,
¿ya? Todas esas cosas a usted le va a tocar hacerlas y le va a tocar tenerlas presentes. Hay que buscar, ¿no es cierto?, la implementación necesaria siempre antes, nunca llegando a la sala, porque uno llega a la sala del paciente y empieza, es que no me traje guante, es que no me traje mascarilla, es que no me traje pechera, es que no me traje el tubo de examen, es que me faltó no sé qué. Al final, más las vueltas que se dan, ¿no es cierto?, si no planifican claramente qué es lo que necesitan. Y ahí es donde usted tiene que pensar y atenerse, ¿no es cierto?, si es necesario, revisar el protocolo que existe para la toma de ese examen. Estamos hablando de un examen, pero esto puede aplicarse a cualquier actividad de enfermería. Y en el protocolo del examen, de la actividad de enfermería, de lo que usted quiera, porque siempre para todo hay protocolos, va a aparecer qué es lo que usted necesita paso a paso. Primero, haga esto. Segundo, haga lo otro. Tercero, haga esto, ¿ya? Y ustedes tienen que acostumbrarse también a trabajar de esa manera un poco más metódica, ¿no es cierto? Donde de alguna forma usted va a ir pensando en un orden claro, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer para que todo resulte bien, ¿ya? Y no pierda tiempo, porque también es una pérdida de tiempo estar que me faltó esto, que me faltó lo otro, ¿me puede ayudar? ¿Alguien puede venir a ayudarme? Todo eso uno tiene que tenerlo presente y claro desde antes. El informe, ¿no es cierto?, al paciente o a la familia que se hará, qué se hará, por qué, el tiempo y hay que motivar las preguntas. Si usted, por ejemplo, va a tomar un examen de sangre, estoy inventando, usted va a llegar, ¿no es cierto? Se va a presentar, mi nombre es Juanita Pérez, soy enfermera del piso, mire, su médico por X cosa, usted sabe que le encargó unos exámenes de sangre, que yo se los voy a tomar ahora, uno es para ver tal cosa, el otro es para ver lo otro, bla, 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 bla. Y lo vamos a hacer de esta manera. Usted me va a estirar el brazo, yo le voy a poner una liga, le va a apretar el brazo, va a sentir un pinchón que puede ser muy desagradable, por favor no se mueva. Mantenga su brazo, su mano empuñada, etcétera, etcétera, y uno le va explicando lo que tiene que hacer. La explicación previa al procedimiento, sobre todo cuando son procedimientos invasivos o digamos, procedimientos dolorosos, no tienen por qué ser invasivos, pero pueden ser dolorosos, le quita ansiedad al paciente y le permite al paciente estar más preparado al saber lo que se le va a hacer y él también va a entender por qué se le está haciendo, cuánto tiempo se va a demorar en eso y qué puede preguntar, ¿me va a doler, señorita? ¿Me puedo infectar, señorita? ¿Qué va a pasar después que me saque la aguja, señorita? Y después del examen, ¿cuándo voy a tener los resultados? Todas esas cosas los pacientes tienen y deben de preguntarlas sin mayor problema. Las anotaciones o los registros, ¿ya? Recuerde que hay registros formales, que puede ser una ficha clínica a mano, o la ficha electrónica, o la hoja de enfermería. Cualquiera de ellos es válido. Lo conversamos en nuestra clase de registro. También es bueno siempre hacerse algunos recordatorios en relación a algunas cosas que uno tiene que volver a mirar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que a mediodía me saturó 87, estoy inventando, tengo que acordarme o anotarme por ahí que ese paciente está saturando límite, por lo tanto yo tengo que volver a pasearme por esa sala en un rato más o en 2 horas más, ¿no es cierto?, después de que venga el kinesiólogo a lo mejor y poder evaluar la saturación de ese paciente nuevamente, ¿ya? Dar el informe de cambio de turno. Y aquí ya terminamos nuestra jornada de trabajo, ¿no es cierto? Vamos a entregar nuestro turno. Y la idea de los cambios de turno, las entregas de turno, tiene que ver con que haya una continuidad de los pacientes. Esto es como contarse una película o la teleserie, ¿no es cierto? Uy, ¿qué pasó en el capítulo anterior para yo poder seguir viendo este? Bueno, es exactamente lo mismo. Usted le va a contar todo lo que pasó en el capítulo de hoy día a la colega que viene en la noche. ¿Y qué es lo que ella tendría que hacer en la noche si es que algo quedó pendiente? ¿O de qué se tendría que preocupar esa colega en la noche, colega o colega, digamos, la o el colega, para que podamos llevar a cabo una buena atención de ese paciente? A pesar de lo que ustedes creen, las responsabilidades son del equipo,
¿ya? Si hubo todo un turno completo o un pool de enfermeras que no se dio cuenta que ese paciente tenía, no sé, una úlcera por presión sacra, porque nunca nadie lo dio vuelta, porque nunca nadie lo registró y etcétera, etcétera, la culpa es del turno completo, ¿ya? Y nunca falta la que hace bien la pega, ¿no es cierto? Y que de repente, ¡pum!, hace un registro y aparece la úlcera por presión de 20 centímetros y uno dice, pero ¿cómo? No se puede haber hecho una úlcera tan grande en un día como antes no hay registro, ¿ya? Por eso que es tan importante ser bastante acuiciosos en la visita de enfermería, en la entrega de turno, ¿ya? Pero también es importante tener claras cuáles son las tareas pendientes, ¿ya? Entonces, cosas importantes, hay que hacer un resumen, ¿no es cierto?, que es el registro de entrega de turno. Hay distintos formatos. Donde yo trabajé era una hojita, ¿no es cierto?, que uno la escribía en el computador, se imprimía una copia y se dejaba en la planillita, ¿no es cierto?, en nuestra tabla de entrega de turno, ¿ya? Y ahí se ponían los logros, ¿no es cierto?, los pacientes que se fueron de alta, sobre todo cuando son pacientes de muy larga data. Yo trabajaba en una unidad de oncología, cuando los pacientes ya se iban de alta o recuperaban, ¿no es cierto?, un poco de su inmunidad o bajaban la fiebre. Todas esas cosas son logros. Las tareas pendientes, si es que hay algún examen que recuperar, resultado, o si hay alguna visita médica que no ha llegado todavía, o si hay indicaciones pendientes por algo, o si hay alguna cosa particular, todas esas cosas tienen que anotarse. Cambios en el estado del paciente para bien o para mal. Si es que el paciente empeoró, tiene más dolor, menos dolor, respira mejor, logro pararse o logro ir al baño, todas esas cosas. Y las cosas pendientes que quedaron, como por ejemplo, tomar un examen o hacer una curación o, no sé, lo que sea, escribir un informe o gestionar algún examen para el día siguiente, una transfusión, lo que sea. Todas esas cosas tienen que quedar anotadas, literalmente anotadas. Ya no es como antes que uno iba y hablaba y hablaba y hablaba. Ahora no, ahora tiene la hoja de entrega de turno, también es un registro legal. Ahora, ¿qué se hace cuando las cosas que uno planificó no van de acuerdo a lo planificado? ¿Ya? Porque puede pasar. Puede pasar que uno en un turno diga, chuta, pero esto está todo mal, todo mal. Todo lo que yo planifiqué no ha resultado nada. Ya, vamos viendo. Las intervenciones son las correctas. ¿Ya? Si las intervenciones son las correctas, a lo mejor el diagnóstico que usted planteó no es el correcto. O fue correcto en su momento y el paciente cambió, ¿no es cierto?, su estado de salud, se agravó o se mejoró. O a lo mejor hay otras intervenciones que aumentan la efectividad de lo que usted quiere hacer, ¿ya? Hay algo que a lo mejor yo no estoy viendo porque no tengo ese ojo clínico tan desarrollado y por eso yo siempre les digo que es bueno tener a alguien más al lado que a uno le pueda ayudar a mirar qué es lo que pasa con ese paciente o algún signo, alguna cosa particular que uno no haya visto o que uno no se haya percatado o que uno no lo haya asociado a una patología particular. Entonces, la evaluación aquí es lo crítico. Cuando usted está ejecutando cuidados o gestionando cuidados, más bien no ejecutando, sino que gestionando, usted en algún minuto va a tener que evaluar cómo van esos cuidados y cómo van esas intervenciones que usted planificó. Ahora, la evaluación dentro del diccionario de la lengua española define, ¿no es cierto?, se define como señalar el valor de una cosa. ¿Ya? Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa. Evaluar entonces consiste en atribuir un valor a algo o a alguien en función de un proyecto implícito o explícito. ¿Ya? A eso se refiere la evaluación. Entonces, lo que yo voy a hacer con mis pacientes es ver si mi actividad yo estimo que está bien hecha o no está bien hecha. Si tuvo los resultados que yo esperaba o le falta algo, ¿ya? Y para eso me permite evaluar, porque como los procesos son dinámicos,
uno tiene que estar evaluando en forma permanente. Ahora, la evaluación del paciente, del cuidador o de la familia, ¿no es cierto?, me da una visión dirigida a la mejora o la solución del problema propiamente tal y me da una visión de las acciones realizadas. Si yo le pregunto, por ejemplo, o si yo voy a evaluar al paciente y veo, vamos a ver ejemplos más adelante, pero si yo, por ejemplo, veo que está desaturando, ¿ya? Yo pasé, hice mi visita a enfermería en la mañana, vi que estaba saturando 87. Chuta, dije yo, ya, vamos a ponerle un poquito de oxígeno, lo vamos a sentar mejor, vamos a llamar al kinesiólogo para que movilice secreciones, etcétera, etcétera, y lo voy a volver a controlar. Voy a evaluar qué pasó con esas intervenciones que yo hice en su momento cuando yo lo encontré que estaba saturando 87. ¿Ya? Si mis intervenciones fueron las correctas y el problema del paciente se mejora o se resuelve, ¿ya? Quiere decir dos cosas. Uno, que la saturación de este paciente va a estar mejor. Por lo tanto, voy a tener un indicador, un número o algo objetivo que me va a decir que efectivamente yo, con todo lo que yo hice, le mejoré la condición a ese paciente. Supongamos que yo volví a evaluar a ese paciente a las 2 horas, después de que ya llamé al kinesiólogo, lo senté, ¿no es cierto? Le puse oxígeno, le abrí las ventanas, no sé, lo que ustedes quieran. Dejé pasar 2 horas, ¿no es cierto?, para que surtieran efecto mis medidas de atención, y voy y lo controlo con un saturómetro. Y me está saturando 96, ¿ya? Esa saturación de 96 me indica automáticamente que yo mejoré la condición del paciente, porque tenía una saturación de 87, ¿ya? Por lo tanto, logré subir la saturación del paciente, o sea, le resolví el problema en lo inmediato, ¿ya? Ahora, mis acciones fueron en el momento correcto y fueron las correctas. Claro que sí, porque a las 2 horas yo ya resolví el problema del paciente. Para eso me sirve, ¿no es cierto?, esta visión dirigida, ¿no es cierto?, a la mejora o solución del problema propiamente tal. ¿Mejoró el problema? Sí, mejoró el problema. ¿Las acciones que yo hice fueron las correctas? Sí, fueron las correctas. ¿Ya? Ahora, también nos va a permitir esta evaluación hacer una evaluación más general de nuestro proceso propiamente tal. ¿Ya? Y ahí vamos a tener una visión dirigida a cómo desarrollamos el proceso desde el momento en que yo hice el diagnóstico. Si mi diagnóstico fue el correcto, de ahí todo para abajo probablemente fue correcto. ¿Ya? Y si yo tengo un diagnóstico, una valoración correcta, un diagnóstico correcto, objetivos correctos, actividades correctas, lo más probable es que tenga un resultado correcto. Y el proceso completo, ¿no es cierto? El proceso completo que yo les decía que era como una colita de chancho, va a haber estado completamente correcto, ¿ya? Pero si yo me equivoqué, por ejemplo, en el diagnóstico, pero hice actividades correctas, hice objetivos correctos y llegué a un buen resultado, tengo que igual valorar o evaluar más bien qué pasó porque yo apunté a otra cosa con el diagnóstico y no a lo que era lo correcto, ¿ya? Para eso me va a servir. Hice bien mi proceso de atención y tomé en cuenta todos los indicadores para valorar, tomé en cuenta, ¿no es cierto?, toda la información que yo tenía a mano, hice las consultas que correspondían, ¿no es cierto?, concordé con el médico en, digamos, lo que había que hacer o no, ya a eso se refiere con la evaluación del proceso. Partamos hablando por la evaluación del proceso. Ahí se me coló un escudo de la otra universidad. Pasemos rapidito. La evaluación del proceso, ¿no es cierto? Y el proceso ustedes lo conocen completo. Aquí está completo para que ustedes lo vayan evaluando. Vamos a evaluar, entonces, vamos a ver si estuvimos bien o no en la valoración a través de determinar si hay cambios en el estado de salud y los datos son correctos y exactos, ¿ya? Probablemente los datos que yo tomé en cuenta para poder hacer esa valoración no eran tan correctos o no eran los más actualizados, ¿ya? Por lo tanto, si la valoración me falló, probablemente me va a fallar el diagnóstico. Y si el diagnóstico me falla, de aquí para adelante probablemente también va a estar todo malo, ¿ya? Por eso que es importante
valorar y revalorar, porque si tengo una valoración inicial con un estado de salud particular de ese paciente y a la revaloración ese paciente cambió su estado de salud, yo alcancé a hacer hasta aquí nomás, alcancé a valorar, ¿ya? Pero a la segunda revaloración, ¿no es cierto? Yo ya veo que el diagnóstico me cambió y me cambió todo para adelante. Por lo tanto, tengo que volver a plantearme todo el proceso completo. Cuando evaluamos en relación al diagnóstico, vamos a evaluar el problema en el fondo, ¿ya? El problema, recuerden ustedes que son reacciones humanas. Por lo tanto, vamos a hablar de que si el problema se solucionó, mejoró en algo o sigue igual, ¿ya? Si se solucionó, qué bueno. Quiere decir que todo lo que está para adelante está bien. Si mejoró, pero no se solucionó 100%, quiere decir que hay parte de la planificación que hay que cambiar o hay parte de la ejecución que hay que cambiar o tal vez hay que revalorar. O sea, puede ser que de aquí yo me tenga que devolver para atrás para ver si hay algo aquí que se me haya escapado y que no lo esté tomando en cuenta. ¿Ya? Ahora, si sigue igual, quiere decir que acá claramente está el problema. O sea, hay algo que yo no valoré. ¿De acuerdo? Si el problema se solucionó, voy a seguir evaluando la planificación. ¿Los objetivos de las intervenciones fueron adecuadas o no? ¿Ya? Si fueron las adecuadas, quiere decir que tengo que seguir evaluando la ejecución. Si se ejecutaron de manera correcta y qué fue lo que a mí me favoreció para que esa actividad o intervención que yo planifiqué acá me resultara también acá. A lo mejor puede ser un factor favorecedor, ¿no es cierto?, que el paciente colaboró, que el paciente o la familia, digamos, estaba muy atenta a las necesidades del paciente, que el ambiente donde se encontraba, no sé, mucho sol le hizo bien al paciente y mejoró su cantidad de vitamina D y eso automáticamente le mejoró la inmunidad, etcétera, etcétera. Hay distintos factores que se van a evaluar, ¿ya? Pero cuando uno habla de evaluación del proceso, y esta generalmente es la evaluación que se les olvida, porque ustedes van a evaluar, ¿no es cierto?, si se resolvió o no se resolvió el problema, pero no hacen una evaluación de cómo generaron ese proceso, si estuvo bien o estuvo mal. Y esta evaluación del proceso es una evaluación recurrente y va de la mano con la revaloración. Ahora, del paciente, de la familia y la comunidad, tiene que ver con las acciones propias y si se resolvieron o no los problemas. Vamos a evaluar formalmente un plan de cuidados individual. Por ejemplo, esto nos va a permitir decidir si continuamos con el mismo plan, lo modificamos, lo finalizamos y si lo finalizamos, estamos listos para darle la alta a ese paciente o ese paciente a lo mejor tiene otros problemas de enfermería que están pendientes o problemas médicos puede ser también que estén pendientes y que nos impidan darle el alta todavía. La evaluación crítica, ¿no es cierto? Se llama crítica, no porque sea crítica, digamos, sino que porque efectivamente nosotros vamos a evaluar con cierta distancia de lo que hicimos, siendo sumamente cuidadosos, deliberados, o sea, focalizándonos en lo que realmente queremos conseguir evaluar y detallados, ¿ya? Determina diferencia entre repetir los mismos errores a lograr cambios. O sea, esta evaluación probablemente me va a servir para más adelante y también me va a ayudar a ir formando mi ojo clínico. Y esa evaluación crítica puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal. Probablemente la profesora Carolina les ha ido enviando algunos planes de cuidado, ya de acuerdo al NANDA, y la idea es que ustedes también sean críticos con esa evaluación de esos cuidados que se proponen y que sean capaces de ver, a lo mejor ustedes habrían hecho otra cosa, a lo mejor ustedes habrían evaluado de manera distinta, no sé, de alguna manera esa es la crítica que usted tiene que hacer, una crítica constructiva a lo que usted mismo hizo o a lo que hizo algún otro compañero, ¿ya? Para los planes estandarizados, como el NANDA, ¿no es cierto?, el NIC, el NOC, todas esas cosas que ustedes ya a estas alturas me imagino que han escuchado nombrar. Los planes estandarizados son como camisas estándar. Usted se la prueba, le queda buena. El otro paciente también se la prueba, también le queda buena. O sea, a todos les va a caber la misma camisa, pero
de alguna manera, la estandarización permite varias ventajas en términos de registro, de seguimiento, de evaluación, de control, de supervisión, una serie de cosas, pero tiene la desventaja de alguna manera de que pierde la individualidad de los cuidados, ¿ya? O sea, claro, le va a caber a todos los pacientes, pero el toque especial para ese paciente, para que funcione mejor, no lo tiene. Y eso es lo que usted se lo tiene que dar en su acción presencial. Lo más importante, y aquí es donde yo, no sé si les hablé a ustedes en relación a la seguridad y la calidad, un paciente o un usuario o un eh, cliente, como ustedes quieran llamarlo, si está satisfecho, él va a ser, acá le pusieron consumidor, yo creo que está un poco alejado de la terminología clínica, por lo menos a mí consumidor no me gusta, yo prefiero decir cliente, ¿ya? El consumidor o el cliente, el paciente, la persona, digamos, si está satisfecha, es porque hubo algo que usted le entregó a ese paciente aparte de lo que está estandarizado en ese proceso, ¿ya? Probablemente ese tratamiento se lo ha hecho muchas veces, se le ha hecho de la misma manera, con calidad, con seguridad, etcétera, etcétera, pero no le falta ese valor agregado que usted le puso y eso se demuestra a través de la satisfacción del mismo paciente. ¿Ya? Y aquí está la importancia de considerar las necesidades del paciente o cliente o de hacerlo parte de digamos, de este tratamiento de enfermería. Porque ahí está donde está ahí se marca esa diferencia y lo vamos a ver cuando hablemos del modelo de OREM, ¿no es cierto? Lo importante de la integración del paciente a la toma de decisiones. Hay que determinar el logro de los objetivos y aquí surge la necesidad importante de utilizar algunos indicadores. Y aquí es donde un poco a mí me gusta que ustedes aprendan esta parte porque les cuesta un mundo después evaluar y plantear los indicadores. Estos indicadores que aparecen en la etapa de evaluación, usted los tiene que determinar en el momento en que planificó sus actividades. ¿Ya? Desde el momento que usted dijo voy a lograr que el paciente mejore su saturación, automáticamente en su cabeza usted tiene que decir, ya, ¿y cómo me voy a dar cuenta que ese paciente logró mejorar la saturación? Ah, pero si yo le pongo que logre mejorar la saturación obteniendo una saturación periférica de 95%, ya le estamos poniendo un número, una cantidad, una forma concreta, objetiva de evaluar. No estamos pensando en que mejoró, en que a lo mejor empeoró, en que son cosas que cómo lo medimos, cómo medimos que mejoró si no tengo ningún parámetro. ¿Ya? A eso se refieren los indicadores, son parámetros que yo voy a poner y que los tengo que planificar automáticamente con el objetivo para poder decir al final de todo el recorrido, ya, estos son mis parámetros que yo planifiqué, por lo tanto vamos viendo, ¿se cumplió este? Sí, no, ya, objetivo logrado. ¿Se cumplió este otro? Sí, no, objetivo logrado. ¿Ya? En la clasificación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de planes estandarizados, el exponente máximo es el NANDA. Y dentro del NANDA existen el famoso NIC y NOC. Los NIC tienen que ver con la clasificación de los objetivos, ¿ya? O de las actividades, y el NOC tiene que ver y se traduce como, o sea, es la sigla de Nursing Outcomes Classification, que son la clasificación de resultados de enfermería. O sea, en el fondo es como los indicadores que usted debiera usar y que están descritos en el NIC y el NOC, no hay mucho que pensar, hay que buscarlos nomás. Y están los planes, se pueden armar los planes completos de esta manera, pero que de alguna manera le va a permitir a usted evaluar esos resultados de manera adecuada. La clasificación de resultados de enfermería NOC tiene que ver con la práctica basada en la evidencia y la objetividad, ¿ya? Toda esta metodología NANDA, la estandarización de los cuidados, los NIC y los NOC son
son sumamente estudiados antes de establecerlos y antes de ingresarlos como diagnóstico, como NOC o como NIC. Pasan por infinidad de comités, o sea, no es como que a usted se le ocurrió y quedó como un NOC. Esto está, digamos, basado en lo que la práctica me ha dicho que es correcto, lo que funciona en la práctica, ¿ya? Me permite plantearle objetividad a mi plan de cuidados y me permite también obtener resultados estandarizados, que era lo que yo un poco les explicaba. El resultado está determinado por un estado, conducta o percepción de un individuo, familia o comunidad medida a lo largo de un continuo en respuesta a intervenciones de enfermería mediante indicadores. O sea, los NOC serían nuestros indicadores de resultados. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Donde tenemos acá, partimos desde la valoración, hacemos nuestro diagnóstico, hacemos nuestra planificación, hacemos la ejecución, la evaluación y después de la evaluación volvemos a analizar todo nuestro plan para ver qué parte de nuestro plan de atención no estuvo bien hecho o sí estuvo bien hecho y si lo podemos a lo mejor repetir en otra oportunidad para otro paciente con los mismos diagnósticos. ¿Ya? Ahora, en la valoración lo que vamos a hacer habitualmente es recoger y organizar información de salud del paciente, la familia y el entorno, ¿ya? Vamos a establecer un diagnóstico que puede ser NANDA o puede ser formato PES, acá aparece NANDA, y lo que se hace es identificar problemas reales o potenciales, detectar las necesidades, ¿no es cierto? O, digamos, los requisitos universales de autocuidado, que son los que se maneja Dorotea Oren. Vamos a planificar con los NIC y los NIC son el plan de cuidados, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los objetivos y las intervenciones. Los NIC también están altamente estudiados, están basados en la evidencia, etcétera, etcétera. Hay libros de NIC-NOC, hay libros de NANDA, por lo tanto no hay que quebrarse la cabeza tratando de buscar cuál es el que nosotros podemos establecer. Vamos a ver la ejecución a través de los NOC y llevar a cabo las intervenciones, ¿no es cierto?, realizar las actividades programadas. Y acá en los NOC vamos a tener nuestros indicadores de resultados automáticamente que nos van a decir cómo vamos a medir estas intervenciones. Y en la evaluación vamos a determinar si se han conseguido los objetivos establecidos, pero también si mi proceso completo, como yo les decía, funciona o no funciona. Si tuvo algún problema en el diagnóstico, si tuvo algún problema en la planificación, o en la evaluación misma, no sé, o se evaluó de una manera que no era correcta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a evaluar siempre dos cosas. Si se cumplió el objetivo establecido, o sea, si el problema del paciente se resolvió o no, y si nuestro proceso de enfermería, proceso enfermero, ¿ya?, fue llevado de buena manera o no. ¿Qué factores me ayudaron a que esto se cumpliera bien y qué factores me entorpecieron a que esto se cumpliera bien? Son las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablen, cuando, digamos, establezcan una evaluación. Vamos a ver un par de ejemplos y con esto ya estamos terminando. Vamos a ver un diagnóstico. Yo me salté un poco la valoración, ¿ya? Pero el diagnóstico que dice disminución del intercambio gaseoso relacionado con engrosamiento del parénquima pulmonar asociado a proceso infeccioso, manifestado por tos con expectoración mucopurulenta, PCR de 11,5 miligramos por decilitro, la PCR que está tan de moda, disnea de esfuerzo y paroxística nocturna y ruidos estertores bilaterales. Si yo soy astuta, ¿ya? Voy a decir que todo esto que está aquí, manifestado por todo esto, de aquí para allá, el manifestado por, me va a decir en qué me voy a tener que fijar para poder evaluar, ¿ya? ¿Cuáles van a ser mis indicadores? Estos van a ser los indicadores. ¿Cuál es el problema? Disminución del intercambio gaseoso, ¿ya? Este es el problema.
¿Cuál es la causa? Vamos a hacer con azul. La causa va a ser acá. La causa, mentira. La causa va a ser el relacionado con esto. Engrosamiento del parénquima pulmonar asociado a proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, vamos a tener el problema. Vamos a tener acá la causa. Y aquí vamos abajo a tener los signos y síntomas. ¿De dónde saco mi objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Ahí vamos a trabajar con el problema, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Disminuir el intercambio gaseoso. Ese es el problema. ¿Cómo lo pongo yo como objetivo? Porque no puedo disminuir el engrosamiento del parénquima pulmonar asociado a proceso infeccioso. Eso no lo puedo hacer. Puedo sí tratar el proceso infeccioso de acuerdo a las indicaciones médicas, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es que el paciente, ¿no es cierto?, mantenga un intercambio gaseoso adecuado. Eso sería más o menos. Pero ¿cómo lo hago? ¿Qué medida le pongo? Dice que tiene tos con expectoración, mucopurulenta, PCR de 11,5, disnea de esfuerzo. O sea, aquí hay un montón de signos que me están indicando infección, ¿cierto? Por lo tanto, mi objetivo general va a ser este. Va a estar orientado al problema. Los indicadores o las actividades tienen que ver con la causa, ¿ya? Pero los indicadores, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Si yo lo pongo así, es cómo me doy cuenta que el paciente mejoró. Si yo digo que los signos y síntomas corresponden a cómo yo me di cuenta que el paciente estaba enfermo, tenía un problema, estos mismos signos y síntomas me van a decir, si yo los manejo bien, me van a decir que el paciente mejoró, ¿ya? Vamos entonces con la siguiente lámina para que vamos entendiendo. La planificación. Como yo les decía, don JUC, ¿no es cierto? Le pusieron un nombre X, este es el objetivo, incrementará, yo le puse mantendrá, su intercambio gaseoso. Se fijaron que sale desde la causa del problema, medible, ¿no es cierto?, por la disminución de la disnea de esfuerzo y los ruidos pulmonares. Posterior a la entrega de recomendaciones por parte de alumnos de enfermería, así como también la administración de broncodilatador y corticosteroides. Se fijaron que también tiene que ver con el tratamiento médico. Entonces, si yo me devuelvo y volvemos a hacer el ejercicio acá, lo que está acá, el relacionado con, ¿no es cierto?, todo esto, de aquí para allá, hasta acá, me va a decir qué actividades yo pudiera hacer, ¿ya? De esto me dicen las actividades. De aquí yo saco entonces las actividades o intervenciones. Porque lo que se interviene, recuérdense siempre, es la causa, ¿ya? No es el problema, es la causa, ¿de acuerdo? Entonces, si intervenimos la causa, desde aquí yo tengo que sacar, perdón, desde aquí, ¿no es cierto? Yo tengo que sacar las actividades o intervenciones. Sigamos mirando entonces la lámina que sigue para que nos vamos entendiendo. Vamos a borrar aquí. Vamos a cerrar acá
Entonces, incrementará su intercambio gaseoso. Eso es lo que yo quiero, que me sale ¿de dónde? Me sale de del problema, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio para que lo vayamos entendiendo. Esto salió del problema, ¿sí? Entonces, don JUC incrementará su intercambio gaseoso medible por la disminución de la dignidad de esfuerzo en los ruidos pulmonares posterior a entrega de recomendaciones por parte de alumnos de enfermería. Esto de las recomendaciones, acá yo les voy a... acá. El posterior a tiene que ver con las acciones que yo voy a hacer posterior a entrega de recomendaciones por parte de alumnos de enfermería, así como también la administración de broncodilatador y corticosteroide, la movilización de expectoraciones y cambio de posición. Todo esto sale de la causa. ¿Se fijan? O sea, todo esto que está aquí apunta a disminuir la causa, ¿ya? Y aquí esto es importante también, esto durante el mes de, ¿cómo se llama esto? Durante el mes el día martes, perdón. Durante el día martes, acá, durante el día martes, ¿no es cierto? 2 de junio, que esto sería como la fecha. Entonces, este objetivo tiene varias cosas interesantes. Vamos a escribirlas acá para que las tengan claras. El objetivo tiene que decir, ¿qué voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Ya? Entonces, este sería el qué. El qué sería este aquí, ¿no es cierto? Incrementará su intercambio gaseoso. ¿Qué voy a lograr? Después tendríamos el cómo lo voy a lograr, que sería esto de aquí, ¿no es cierto? Posterior a todo esto que está aquí. Lo que sigue, y el en cuánto tiempo, que lo voy a marcar en azul, lo vamos a tener acá abajo, el día martes 2 de junio del 2015. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo van viendo, lo podemos ver en la clase online, podemos volver a hacer un ejercicio similar para que ustedes lo vayan entendiendo, pero de alguna manera, si ustedes logran hacer bien el diagnóstico, todo lo demás tiene que ir de la mano para poder hacer que tenga coherencia, ¿ya? O sea, lo que usted dijo primero tiene que ir de la mano para que funcione lo que diga después. Veamos, la planificación, los cuidados, acciones, manejo farmacológico del día, ¿ya? Que eso es como la acción. ¿Cuál es la intervención? Administración de salbutamol, 2 puffs cada 6 horas e hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas vía oral. Así ustedes lo van a ver en su plan de enfermería, ¿ya? O sea, usted puede encontrarse con solo esto, pero usted tiene que saber que esto implica todo esto, ¿ya? Y así usted también tiene que tenerlo claro cuando arme su plan de atención. Entonces, dentro de las cosas para el manejo farmacológico del día, que esto tiene que ver con indicaciones médicas, ¿ya? Vamos a tener un listado con todos los medicamentos, cada cuántas horas, y se va a ir tarjando el horario, ¿no es cierto?, al que se le dio. Después dice tratamiento a administrar de manos del personal técnico de enfermería, ¿no es cierto?, que puede ser todo lo que sea vía oral, o puede ser administrado por el personal técnico, ¿ya? Dentro de las acciones está el verificar los 6 correctos, porque cada vez que usted administra un medicamento, bueno, ya vamos como a los 10 correctos, así que esto es como, depende de cómo lo miren, y monitorizar la aparición de efectos adversos de los medicamentos. O sea, manejo farmacológico del día, si yo lo pongo solo, no me dice nada, ¿ya? Tengo que decir, ¿qué le voy a dar?
cada cuánto lo voy a dar, quién lo va a dar y qué precauciones hay que tener. Por ejemplo, hay medicamentos que dentro de las precauciones tienen no dar, por ejemplo, los digitalicos, no administrar si el pulso es menor a 60 latidos por minuto. Estoy inventando, ¿ya? Pero sí hay que tener en claro cuáles son las complicaciones que puede tener esa acción, ¿ya? En este caso, una administración de medicamentos, y también monitorizar la aparición de efectos adversos de los medicamentos, y aquí hay algo que falta, que es monitorizar el efecto correcto de los medicamentos. O sea, si yo estoy administrando un salbutamol porque el paciente tiene el pecho apretado, como se dice vulgarmente, lo que yo quiero hacer es verificar que efectivamente ese salbutamol en puff que yo le estoy dando junto con la hidrocortisona estén haciendo el efecto que yo necesito que hagan. ¿Ya? No solo los efectos adversos, sino que también los efectos que yo espero. Veamos otro que tiene que ver con acciones exclusivas de enfermería. Mantener la vía aérea permeable, monitorizar cada 2 horas. 8, 10, 12, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene que poner el horario. ¿Ya? Esto lo van a ir viendo en la práctica. Esto es una tarea a cargo del personal de enfermería, ¿no es cierto? Mantener la vía aérea permeable, pero usted tiene que supervisar que esto se haga. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal? Realizar aseo de cavidad nasal y bucal en caso de presencia de secreciones o mucosas. Está clarito. Esa es la indicación que usted le va a dejar a su personal. ¿Qué más hay que hacer? Ocultación de tórax en búsqueda de ruidos respiratorios anormales durante la inspección. Esto lo hace usted como forma de supervisar que esta actividad se haga, ¿ya? Porque usted hace la inspección o la visita de enfermería. Y esta actividad facilitará, está la justificación, ¿no es cierto?, de por qué es importante esto, que esto usted tiene que saberlo, porque lo va a indicar, porque de alguna forma estas son como indicaciones de enfermería. Esta actividad facilitará el paso del aire, evitando impedir su llegada a la parte basal del pulmón, contrarrestando el efecto de los medicamentos. O sea, yo no puedo administrar esto sin hacer esto, pero estas dos cosas que están aquí, manejo farmacológico y mantener la vía aérea permeable, no se nos olvide que tiene que ver con esto. Incrementará, que diga, su intercambio gaseoso. ¿Ya? Medible por la disminución de la disnea de esfuerzo en los ruidos pulmonares, ya vamos a llegar a eso, está aquí. Aquí tenemos más acciones. Por ejemplo, administración de oxígeno, 2 litros, cuando la saturación de oxígeno sea menor al 94%, previa monitorización de saturación de oxígeno cada 6 horas. ¿Ya? Esto es lo que usted le va a dejar como indicación a su personal. ¿Qué es lo que va a hacer el personal? Actividad a manos del personal de enfermería. Controlar la saturación de oxígeno para determinar posibles alteraciones en parámetros respiratorios. Administrar oxígeno, verificar correcta posición de la naricera, volumen, todo lo que sean cuidados de oxigenoterapia. Proteger los sitios de apoyo de la naricera, posicionar al paciente en semi-Fowler, o sea, semisentado, para favorecer una mejor administración de oxígeno. Todo esto es lo que implica hacer esto. ¿Ya? Veamos esta. Manejo de posición, verificación continua a manos del personal de enfermería. O sea, acomodar al paciente en posición semi-Fowler, explicar al paciente la importancia de esta posición y recomendar el uso correcto de almohadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que yo les estoy contando acá, que son estas las acciones que usted va a ver escritas probablemente como indicación en la hoja de enfermería o que usted mismo las va a dejar, me van a servir para incrementar, ¿no es cierto?, la ventilación o el intercambio gaseoso de este paciente. Vamos a los criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a considerar logrado nuestro objetivo? El objetivo estará logrado si el paciente disminuye su dificultad respiratoria y ruidos pulmonares 2 horas después de la realización de las actividades planteadas anteriormente. Nuevamente tenemos 3 cosas importantes. El qué, el cómo y el cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo? Si ustedes se fijan, chiquillos, el indicador de logro, que es este, ¿ya?
disminuye, dice, disminuye su dificultad respiratoria, pero ¿cómo lo evidencia? Ese es su indicador de logro, ¿ya? Pero el criterio de evaluación lo va a encontrar logrado, ¿no es cierto?, si el paciente disminuye su dificultad respiratoria y ruidos pulmonares 2 horas después de la realización de las actividades planteadas anteriormente. O sea, el que disminuye su dificultad respiratoria y ruidos pulmonares. ¿Cómo? Después de la realización de las actividades planteadas. ¿En cuánto tiempo? 2 horas después. Se fijan que están los 3 parámetros. Tienen que estar siempre, ¿ya? Vamos con el otro. Por ejemplo, no logrado, el objetivo estará no logrado si el paciente no disminuye su dificultad respiratoria y ruidos pulmonares 2 horas después de la... ¿Me entendieron? O sea, esto es lo que usted tiene que considerar cuando está logrado y cuando no está logrado. Veamos otro. Otro ejemplo. Diagnóstico. Deterioro de la integridad tisular. Este es el código NANDA, si alguien lo quiere buscar, relacionado con extravasación secundario a punción venosa manifestado por equimosis en extremidades superiores. Este es lo típico que les va a pasar si es que no tienen un buen manejo, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto?, de las vías venosas. Ya, vamos entonces acá a ir identificando las partes del diagnóstico. Esta es la causa. Esa es la causa, o sea, el problema. El relacionado con es la causa. ¿Ya? Eso hasta aquí. Y después vamos a tener ya, ahí estarían las 3 partes de nuestro diagnóstico. Aquí tenemos la causa. No, mentira, aquí está el problema. Esta es la causa. Y esto de acá abajo son los signos y síntomas. Cuando ustedes desarman el diagnóstico de esta manera, el hacer los objetivos y los indicadores de logro va a ser mucho más fácil, ¿ya? Porque de acá del problema, ¿qué es lo que yo quiero? Deterioro de la integridad tisular. Lo que yo quiero es recuperar la integridad tisular, ¿no es cierto? ¿Y a qué voy a apuntar? A eliminar las complicaciones de la punción venosa, que sería la extravasación, y cómo lo voy a evidenciar cuando no haya equimosis en las extremidades superiores, ¿ya? Si tenemos claro eso, lo que sigue va a ser mucho más fácil. Entonces, planificación. Objetivo. Disminuirá el tamaño de la equimosis dentro de 3 días posteriores a los cuidados pertinentes a la situación, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Disminuirá el tamaño de la equimosis. Ahora, a este disminuirá, yo insisto que tenemos que ponerle medida, porque ¿cómo nos vamos a dar cuenta que disminuyó, que aumentó? En su descripción que van a hacer en la visita de enfermería, usted tiene que poner el tamaño. Y ahí el disminuirá cabe, porque si usted en un principio puso que la equimosis tenía 10 centímetros y ahora tiene 3, claramente hubo disminución. Traten de ser lo más objetivos posibles con sus indicadores de logro. Dentro de los cuidados, las acciones, ¿no es cierto? Elevación de la extremidad, aplicación de frío local cada 6 horas por media hora, realizar ejercicios pasivos de su extremidad 4 veces al día, ¿no es cierto? Todo eso para disminuir el equimosis y el edema. Ahí yo diría que es edema más que equimosis. Los criterios de evaluación, logrados si el paciente disminuye la equimosis dentro de 3 días y no logrados si el paciente no disminuye la equimosis. Yo sigo insistiendo que evitemos, ¿no es cierto?, estas palabras que son disminuye, aumenta, disminuye. Hay que ser un poquito más objetivos, ¿ya? Hay que ponerle medida. Por ejemplo, en centímetros. ¿Ya? Si yo digo, el paciente disminuyó de 10 a 5,
¿ya? Ese ya me dice que es algo más objetivo y que ya no estoy hablando de cosas etéreas que disminuyó, que aumentó, porque el disminuir, esto es como las medidas de la leche con las cucharaditas. Todos en la casa tenemos cucharadas distintas, por lo tanto la cuchara de té para usted va a ser distinta a la de su vecino, a lo mejor la vecina del frente tiene una tremenda cucharota, por lo tanto yo no me puedo confiar de eso, tengo que poner una medida objetiva. Y la única medida objetiva que yo conozco para, digamos, evidenciar que disminuyó una equimosis, ¿ya? O un edema o lo que sea, hay distintas formas de medirlo, pero en este caso va a ser en centímetros, por ejemplo, de un radio de, o de un diámetro de, o de X cosas. Traten de ser objetivos cuando hablen de indicadores de logro, ¿ya? Por lo tanto, este sería su indicador de logro o de resultado. Y ojo que acá se los voy a volver a poner porque de repente la memoria es frágil. El indicador de logro debe ser objetivo, con medida clara, ¿ya? Y es lo mismo que el indicador de resultado. Lo van a encontrar de distintas maneras en la bibliografía, pero esto, chiquillos, es súper importante que lo recuerden siempre. Debe ser objetivo con medida clara. Las palabras que son no medibles, ¿ya? Por eso que los objetivos se usan verbos medibles y si no tienen la lista, ¿no es cierto?, de los verbos medibles para hacer objetivos, yo se las puedo hacer llegar, me la tienen que recordar y pedir, pero tienen que tener medidas claras y objetivas. El disminuir, el aumentará, el bajará, el qué. Eso no me sirve, tiene que tener una medida más objetiva, ¿ya? Ahí está la bibliografía, chiquillos. Con esto estamos terminando. Nos dimos un recorrido, ¿no es cierto?, por la ejecución, por la evaluación, los indicadores de logro, el NIC, el NOC. Vimos un poco, hicimos un pequeño resumen del proceso. Y con esto estaríamos terminando, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte de ejecución y evaluación. Ahí están las bibliografías que se usaron para esta clase. Como ustedes saben, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa extra, me la pueden hacer llegar a mi correo, que es daniela.rafo@upb.cl. Y si quieren comentar alguna cosa, también lo podemos ver a través del aula virtual. Vamos a seguir con los temas los temas siguientes tienen que ver con el modelo de Dorothea Oren. Vamos a partir de a poquito para que lo vayamos entendiendo bastante bien y bastante claro. Vamos a tratar de hacer que sea lo más agradable posible para que lo vayamos entendiendo sin mayores problemas. Así que los dejo hasta aquí, chiquillos, con esta clase. Espero que les sirva. Cualquier duda, ya saben, a mi correo.